El desenlace es electrizante. Lucas, Elena y Clara enfrentan el mayor peligro de sus vidas mientras oscuros secretos finalmente son revelados. Una carrera contra el tiempo, sacrificios y una lucha por la verdad los conducen a un clímax sorprendente. ¿Lograrán escapar de las sombras que los rodean? Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. El silencio que rodeaba el edificio abandonado era casi ensordecedor, y cada segundo que pasaba parecía alargar el tiempo con una tensión casi insoportable. El viento ligero que soplaba entre los árboles alrededor del edificio movía las ramas, produciendo un suave crujido que contrastaba con el estado emocional de Lucas y Elena. Estaban al borde de un momento decisivo. Aquel edificio no era simplemente otro punto desolado en una ciudad en decadencia. Para ellos, representaba el clímax de semanas de sufrimiento, miedo e incertidumbre. Si Clara estaba allí, viva, sería el fin de un ciclo terrible de angustia. Si no estaba, o si algo peor había sucedido, todo se desmoronaría de una forma que Lucas ni siquiera quería imaginar. Julio, el investigador, estaba concentrado en su tarea, inspeccionando cuidadosamente el perímetro con sus cámaras y equipos. Sus manos se movían con precisión profesional, cada gesto calculado, cada acción medida. Para él, aquello era parte de su trabajo, y su calma lo reflejaba. Pero incluso Julio sabía que este caso era diferente. Había algo más oscuro y personal en juego, algo que rara vez encontraba en sus investigaciones. No era solo una búsqueda de respuestas, era una batalla emocional en la que las vidas estaban en juego. Observaba la pantalla de su tableta, analizando las imágenes transmitidas por las cámaras que había instalado, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier indicio de que alguien estuviera dentro del edificio. Hasta ese momento, todo estaba tranquilo. Quizás demasiado tranquilo. Lucas observaba a Julio en silencio, intentando controlar la ansiedad que lo dominaba. Su corazón latía aceleradamente, cada latido resonando en su cabeza como un martillo incesante. Sabía que estaban a punto de tomar una decisión crucial, que ese momento podría cambiarlo todo. Si Clara estaba en ese edificio, habría un camino para salvarla. Pero si no estaba, no sabía cómo lidiaría con eso. ¿Dónde más podría buscar? Ya había agotado todas las demás opciones, todas las pistas que podrían llevarlo hasta ella. Si ese edificio resultaba ser otro callejón sin salida, Lucas temía no tener más fuerzas para seguir adelante. Elena estaba a su lado, tan callada que casi parecía una estatua. Su respiración estaba controlada, pero sus ojos revelaban el torbellino de emociones dentro de ella. Aunque intentaba mantenerse serena, la idea de encontrar a Clara, o no encontrarla, la atormentaba. Su hermana, desaparecida durante tanto tiempo, atrapada en un ciclo de misterio y sufrimiento, era la razón por la que Elena había mantenido su propia cordura durante todos esos meses de incertidumbre. Pero el miedo de descubrir que algo terrible le había sucedido a Clara, o que su hermana estaba más allá de cualquier salvación, le hacía dudar si realmente estaba preparada para lo que podría encontrar. Ese edificio era como una caja de Pandora, y Elena temía lo que podría estar escondido dentro. ¿Estás lista para esto?, preguntó Lucas suavemente, girándose hacia Elena. Ella respiró hondo, mirando directamente a sus ojos. Lista o no, tenemos que seguir adelante. No puedo seguir viviendo sin saber qué le pasó a Clara. Si está aquí, necesitamos encontrarla. Y si no está, bueno, entonces lidiaremos con eso después. Lucas asintió, tocando el hombro de Elena en un gesto de apoyo. Sabía que ella estaba luchando contra sus propios demonios, al igual que él. Pero ambos sabían que no había vuelta atrás. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Estoy de acuerdo, dijo, su voz baja pero firme. Estamos juntos en esto. Pase lo que pase. Julio, que había estado concentrado en silencio en las imágenes de las cámaras, interrumpió el momento. El perímetro está despejado. No hay señales de actividad alrededor del edificio, pero eso no significa que esté vacío por dentro. Tenemos que entrar con cuidado. Iré primero, revisaré las entradas y me aseguraré de que no haya trampas. Lucas sintió una oleada de alivio al escuchar que el exterior parecía seguro, pero sabía que el verdadero desafío sería entrar en ese edificio y enfrentarse a lo que había dentro. ¿Crees que hay alguien ahí?, preguntó, intentando contener la ansiedad. Julio lo miró por un momento, evaluando la situación. No puedo garantizar nada todavía.
Podría estar vacío, o podrían estar escondidos. Tenemos que entrar despacio y con discreción. No podemos llamar la atención. ¿Cuánto tiempo crees que tomará esto?, preguntó Elena. La urgencia en su voz era evidente. Necesitaré al menos 20 minutos para revisar las entradas y las salas principales. No podemos arriesgarnos a que nos sorprendan. Ustedes dos deben quedarse aquí hasta que yo confirme que es seguro. Lucas y Elena asintieron, aunque con reticencia. Sabían que Julio tenía razón. Era el más experimentado allí, y arriesgarse con una entrada precipitada podría ser fatal. Manténganse en contacto por radio, dijo Julio, entregándole a Lucas un pequeño dispositivo de comunicación. Si algo sale mal, tienen que salir de aquí de inmediato. Lucas tomó el radio. El peso del pequeño aparato parecía simbolizar la gravedad de lo que estaban a punto de hacer. Miró a Elena, que estaba visiblemente tensa pero decidida. Todo saldrá bien, dijo, más para sí mismo que para ella. Julio se preparó rápidamente, colocándose los auriculares y verificando su pequeña cámara portátil antes de alejarse. Comenzó a caminar hacia el edificio con pasos firmes y silenciosos, desapareciendo entre las sombras de los árboles y las ruinas. Lucas y Elena se quedaron donde estaban, observando mientras desaparecía de su vista. El silencio a su alrededor parecía aún más opresivo ahora que estaban solos. No había ningún sonido de coches, ni personas, ni siquiera pájaros. Solo el suave viento moviendo los árboles. Lucas miró a Elena, que estaba visiblemente incómoda. «Todo estará bien», repitió, su voz más suave esta vez. Elena lo miró e intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Eso espero», dijo, casi en un susurro. «Realmente espero que sí». El tiempo pasó lentamente. Cada minuto que transcurría parecía una eternidad para ambos. Lucas sostenía el radio con firmeza, esperando cualquier señal de Julio. Sabía que la espera era necesaria, pero eso no hacía más fácil lidiar con la creciente ansiedad que le carcomía por dentro. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Julio encontraba a alguien dentro? O peor, ¿y si no encontraba a nadie y aquello no era más que otra pista falsa? La idea de otro callejón sin salida era casi insoportable. ¿Crees que realmente está aquí?, preguntó Elena de repente, rompiendo el pesado silencio que se había instalado entre ellos. Su voz estaba cargada de incertidumbre, como si ni siquiera supiera si quería escuchar la respuesta. Lucas la miró, dudando antes de responder. La verdad era que no lo sabía. No había forma de saberlo. «Quiero creer que sí», dijo finalmente. «Quiero creer que todo esto nos llevará hasta ella, que encontraremos a Clara con vida. Pero también sé que tenemos que estar preparados para lo peor». El radio finalmente crujió, interrumpiendo sus pensamientos. «Lucas, Elena, aquí Julio», la voz de Julio sonó por el radio, baja pero clara. «Acabo de revisar las entradas. El edificio está vacío». Lucas sintió una mezcla de frustración y alivio al escuchar esto. Vacío. Eso significaba que no había trampas, ni vigilancia. Pero también significaba que, hasta el momento, no había señales de Clara. «Pueden venir ahora», continuó Julio. «Revisaremos las áreas internas. Todavía hay mucho por explorar». Lucas miró a Elena e hizo un breve gesto con la cabeza. Era hora de moverse. Ambos se levantaron y comenzaron a caminar hacia el edificio, sus corazones acelerados con la anticipación de lo que encontrarían. El camino hasta la entrada era sombrío, rodeado por la vegetación desordenada que crecía alrededor del edificio. El lugar parecía más siniestro de cerca, como si guardara secretos antiguos y oscuros. Cuando llegaron a la puerta del edificio, Julio los estaba esperando. «Todo está despejado hasta ahora», dijo, mirando hacia el interior oscuro del edificio. «Pero manténganse alerta. No sabemos qué podría haber más adentro». Lucas y Elena asintieron, y juntos entraron al edificio abandonado. El pasillo estaba oscuro, el aire era pesado y olía a humedad y abandono. Las paredes estaban desgastadas, y el sonido de sus pasos resonaba de manera inquietante. El lugar parecía congelado en el tiempo, como si hubiera sido dejado a toda prisa y luego olvidado. Lucas miró a Elena, que estaba visiblemente incómoda pero decidida a continuar. «Empecemos a buscar», dijo Julio, moviéndose con la misma precisión cuidadosa de antes. «Tenemos que revisar cada habitación, cada espacio. Clara podría estar en cualquier lugar.
con el corazón en la garganta, Lucas y Elena lo siguieron por los pasillos oscuros y abandonados del edificio, sabiendo que, con cada paso, se acercaban a una verdad que podría cambiar sus vidas para siempre, para bien o para mal. El aire dentro del edificio abandonado era pesado, casi sofocante. Había algo más que el simple olor a moho y humedad impregnando los pasillos, era como si el propio ambiente cargara con una historia sombría, algo profundamente enraizado en aquel espacio que hacía que el corazón de Lucas latiera con fuerza en cada paso que daba. El eco de los pasos de Julio al frente, seguido por él y Elena, parecía reverberar en las paredes de concreto desnudo, acentuando el vacío opresivo que los rodeaba. El pasillo era largo y mal iluminado, con restos de muebles antiguos y escombros esparcidos por el suelo, como huellas dejadas por un tiempo que pasó sin que nadie se preocupara. Cada detalle de aquel lugar parecía estar impregnado de decadencia. Las ventanas, o lo que quedaba de ellas, eran solo marcos vacíos con vidrios rotos que permitían que el viento frío de la mañana entrara, haciendo que las cortinas desgastadas se balancearan suavemente como fantasmas silenciosos. La pintura en las paredes estaba descascarada, exponiendo capas de ladrillo debajo, y el suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo, interrumpida únicamente por las marcas de sus propios pasos. Lucas sentía una tensión creciente dentro de sí, como si el propio edificio estuviera observándolos, esperando algo. Su cuerpo estaba en alerta máxima, su corazón latiendo como un martillo en el pecho, y podía escuchar su propia respiración contrastando con el silencio que los rodeaba. Cruzó una mirada rápida con Elena, quien, a pesar del miedo evidente en sus ojos, seguía determinada. Sus manos temblaban, pero su postura era firme. Ya no había marcha atrás. Estaban allí. Clara podía estar en algún lugar dentro de aquel edificio, y nada, ni el miedo paralizante ni la opresión sofocante del lugar, les impediría encontrarla. Manténganse atentos, dijo Julio en voz baja, interrumpiendo el silencio absoluto mientras avanzaba por el estrecho pasillo. Su voz era tranquila, pero con una firmeza que sugería experiencia y cautela. Llevaba una pequeña linterna, cuya luz cortaba la oscuridad delante de ellos, revelando el abandono que impregnaba cada rincón del edificio. Este lugar puede parecer vacío ahora, pero hay señales de actividad reciente. Lucas miró a su alrededor, intentando identificar lo que Julio había notado. Él mismo no veía nada que sugiriera presencia humana, todo parecía muerto, abandonado. Pero Julio, con su mirada entrenada, veía lo que otros no podían percibir. ¿A qué te refieres con actividad reciente?, preguntó Elena, con la voz ligeramente temblorosa, aunque intentaba mantener la calma. Julio se detuvo un momento y apuntó la linterna hacia una parte del suelo. Lucas se inclinó para mirar mejor y notó que, entre el polvo que cubría el suelo, había huellas de zapatos. No era algo evidente, pero la luz revelaba un rastro, pequeñas depresiones en el polvo que sugerían que alguien había estado allí no hacía mucho tiempo. Miren, dijo Julio, moviendo el haz de luz a lo largo del rastro. Estas pisadas son recientes. Alguien ha estado aquí. Y no hace mucho. Elena abrió los ojos con asombro. ¿Crees que podría haber sido Clara? Su voz estaba cargada de esperanza, mezclada con el miedo de que aquello no fuera más que una ilusión. Julio negó con la cabeza, siempre cauteloso con sus suposiciones. No sé quién pudo haber sido. Pero sea quien sea, no estamos solos. Necesitamos seguir con cuidado. La advertencia de Julio resonó en la mente de Lucas. No estaban solos. La idea de que alguien, o varias personas, pudiera estar observándolos en ese momento era perturbadora. Habían entrado en aquel edificio creyendo que se movían sigilosamente, pero ahora parecía que sus pasos estaban siendo seguidos, sus movimientos monitoreados. Quienquiera que estuviera detrás de los mensajes podría muy bien estar dentro de aquel edificio, esperando actuar. Mientras avanzaban por el pasillo, Lucas intentaba controlar la creciente sensación de pánico. Con cada puerta que pasaban, esperaba que algo, o alguien, surgiera de repente. El edificio parecía estar vivo, respirando a su alrededor, y no podía sacudirse la sensación de que había ojos invisibles siguiendo cada uno de sus movimientos. ¿Clara estaba allí? La idea lo consumía, y al mismo tiempo, lo aterrorizaba. Si Clara estaba en ese edificio, ¿en qué estado se encontraba? Si la encontraban, ¿sería la misma persona que él había conocido y amado? ¿O estaría tan rota y dañada por los meses de cautiverio que sería irreconocible? Julio se detuvo de repente frente a una puerta pesada y parcialmente oxidada. Hizo una señal a Lucas y Elena para que se quedaran atrás mientras examinaba la cerradura y el estado de la puerta.
Esta puerta se ha usado recientemente, dijo, casi en un murmullo. La cerradura estaba dañada, pero no parecía haber sido forzada. Había señales claras de uso reciente, marcas de dedos en el polvo alrededor de la manija. Vamos a ver qué hay aquí dentro, dijo Julio, y con un movimiento rápido, abrió la puerta. La sala que se reveló ante ellos estaba oscura, pero el olor que emergió primero fue lo que más impactó a Lucas y Elena. Había un olor penetrante a humedad, mezclado con algo que no podían identificar de inmediato, algo químico, tal vez, o el hedor de algo guardado durante mucho tiempo, lejos del aire fresco. La luz de la linterna de Julio recorrió el interior de la sala, revelando paredes cubiertas de estanterías antiguas y cajas apiladas en una esquina. Un almacén, susurró Julio mientras avanzaba con cautela. Pero, ¿por qué alguien estaría usando esto ahora? Lucas entró inmediatamente detrás, observando cada detalle con atención. El almacén parecía estar en un estado de semiabandono, pero había algo extraño. Las cajas no estaban cubiertas de polvo, como si hubieran sido movidas recientemente, reorganizadas. También había una mesa en el centro de la sala, y sobre ella, algo que hizo que el estómago de Lucas se revolviera. Papeles. Y no eran papeles comunes. Informes, fotografías, documentos. Todo estaba disperso de manera aparentemente aleatoria, pero al acercarse, Lucas se dio cuenta de que aquello no era casualidad. Julio, ven a ver esto, dijo, su voz cargada de urgencia. Julio se acercó rápidamente, apuntando la linterna hacia la mesa. Lucas comenzó a revisar los papeles con cuidado, y fue entonces cuando su corazón casi se detuvo. Había fotografías de Clara. Fotografías recientes. Dios mío, susurró Elena, cubriéndose la boca con la mano al ver las imágenes. Clara estaba viva. En todas las fotos, aparecía con el rostro demacrado, pero claramente viva, en un entorno que Lucas no podía identificar de inmediato. Ella está aquí, murmuró Lucas, con la voz quebrada por la emoción. Ella está en este edificio. Está viva. Elena apenas podía procesar lo que veía. Las fotos de Clara, su hermana, su compañera de vida, estaban allí, frente a ellos. Clara estaba en algún lugar cercano, y eso llenó el corazón de Elena con una mezcla abrumadora de esperanza y terror. Pero antes de que pudieran recuperarse del impacto, Julio hizo un descubrimiento aún más inquietante. Entre los papeles y las fotos, había un plano del edificio. Un mapa detallado del lugar donde estaban. Esto fue planeado, dijo Julio, con un tono más serio que nunca. Este lugar se está usando para algo más grande de lo que imaginábamos. Lucas miró el plano y sintió que la sangre se le helaba. El mapa mostraba no solo el edificio en el que estaban, sino también otras áreas cercanas. Varias habitaciones estaban marcadas, pero una en particular llamó su atención, un sótano. Ahí es donde debemos ir, dijo Lucas, señalando el mapa. Si Clara está aquí, está en el sótano. Julio analizó rápidamente el plano, verificando las salidas y posibles rutas de escape. Es una posibilidad. Pero si hay alguien vigilando, saben que estamos aquí ahora. Tenemos que ser rápidos y silenciosos. Elena estaba visiblemente nerviosa, pero decidida. Tenemos que ir ahora. Si Clara está allí abajo, no podemos perder tiempo. Julio asintió, y juntos comenzaron a moverse con más urgencia. El camino hacia el sótano los llevó por más pasillos oscuros, pero ahora el ambiente parecía más opresivo que antes. Lucas podía sentir la adrenalina pulsando por sus venas, cada fibra de su cuerpo en alerta máxima. Clara estaba tan cerca. Llegaron finalmente a la puerta que conducía al sótano. Era una puerta simple, de metal, pero cerrada con un candado grande y pesado. Julio, siempre preparado, sacó una pequeña herramienta de su cinturón y comenzó a trabajar en el candado. El tiempo parecía alargarse mientras Julio luchaba por abrir la cerradura, cada segundo una eternidad. Finalmente, el candado se abrió con un chasquido seco, y la puerta se entreabrió, revelando unas escaleras que descendían hacia una oscuridad aún más profunda. Lucas miró a Elena y luego a Julio. Estamos tan cerca, dijo, casi como un susurro. Vamos. Y juntos, descendieron hacia lo desconocido. Bajando las escaleras, avanzaron con cautela, la luz de la linterna de Julio cortando la oscuridad como una cuchilla. El silencio del sótano era absoluto, el aire pesado, como si nunca hubiera sido ventilado. Cuando llegaron al final de las escaleras,
encontraron un largo pasillo estrecho con puertas a ambos lados. «Está aquí», murmuró Lucas, moviéndose con mayor rapidez. Lo sabía. Podía sentirlo. Clara estaba detrás de una de esas puertas. Y entonces, al acercarse a una de las puertas al final del pasillo, lo escuchó. Un sonido débil, casi imperceptible. Una respiración. Sin dudarlo, Lucas abrió la puerta. Dentro de la pequeña habitación, Clara estaba sentada en el suelo, encadenada a la pared, pero viva. Sus ojos, al ver a Lucas y Elena, se abrieron con sorpresa y miedo, pero había algo más, un destello de esperanza. «Clara», gritó Elena, corriendo hacia su hermana. Lucas cayó de rodillas junto a Clara, tocando suavemente su rostro. Estaba delgada, frágil, pero allí estaba. Estaba viva. «Vamos a sacarte de aquí», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Vamos a terminar con esto. Te lo prometo». La verdad sobre lo que había sucedido aún estaba por revelarse, pero en ese momento, todo lo que importaba era que Clara estaba viva. La pesadilla estaba lejos de terminar, pero habían dado el primer paso para traerla de vuelta a la luz. El momento en que encontraron a Clara trajo consigo un torbellino de emociones. Lucas y Elena, arrodillados junto a ella, intentaban asimilar el hecho de que, después de meses de incertidumbre y desesperación, ella estaba allí, frente a ellos, viva. Sin embargo, el estado en el que Clara se encontraba era devastador. Su cuerpo estaba delgado, como si hubiera sido privado de comida adecuada durante semanas. Su rostro, pálido y demacrado, llevaba las marcas del sufrimiento y el aislamiento. Pero, a pesar de todo, sus ojos estaban abiertos, aún brillando con un destello de vida y reconocimiento. Vio a Lucas y Elena, y por un momento, la confusión y el miedo que se reflejaban en su rostro fueron reemplazados por algo más profundo, alivio. «Clara», susurró Elena, con la voz temblorosa mientras se acercaba más a su hermana. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por su rostro, la emoción del momento apoderándose de su cuerpo. Dudaba en tocarla, como si temiera que Clara desapareciera si se acercaba demasiado. Clara, todavía encadenada, movió los labios, intentando decir algo, pero las palabras salían débiles y casi inaudibles. Sus ojos estaban vidriosos, y la debilidad en su cuerpo era evidente. Lucas, que había quedado momentáneamente paralizado al verla, finalmente reaccionó. «Tenemos que sacarla de aquí ahora», dijo con urgencia, su voz decidida pero cargada de apremio. Julio, que estaba parado en la entrada de la sala observando la escena con cautela, dio un paso adelante. Sabía que el momento era delicado, pero también que no podían perder tiempo. Aquel sótano sofocante, donde Clara estaba retenida, no solo era un símbolo de su cautiverio físico, sino también una trampa, y ellos todavía no sabían si estaban solos o si estaban a punto de caer en otra emboscada. «Me encargaré de las cadenas», dijo Julio mientras se acercaba a Clara con herramientas en las manos. Elena, ahora junto a Clara, le sostenía la mano. «Todo va a estar bien», susurró, como si se lo dijera tanto a sí misma como a su hermana. «Estamos aquí. Te sacaremos de aquí». Clara, demasiado débil para responder, simplemente asintió lentamente. Su cuerpo temblaba ligeramente, y su respiración era irregular, pero la presencia de Lucas y Elena parecía darle un poco más de fuerza. Julio comenzó a trabajar en las cadenas, sus manos hábiles manejando los pesados candados que mantenían a Clara prisionera. Mientras tanto, Lucas miraba a su alrededor, sus sentidos alerta. El sótano estaba silencioso, pero la sensación de peligro no había desaparecido. Estaban tan cerca de sacarla de allí, pero el instinto de Lucas le gritaba que algo andaba mal. Todo parecía haber sido meticulosamente planeado, las huellas recientes, los planos del edificio, el depósito con fotos y documentos. Era como si alguien quisiera que encontraran a Clara. Pero, ¿por qué? ¿Era una trampa? ¿O estaban siendo observados, puestos a prueba de alguna manera? «Tenemos que apurarnos», dijo Lucas en voz baja, mirando significativamente a Julio. «Ya casi termino», respondió Julio mientras liberaba la última cadena. El sonido metálico resonó en la sala cuando las cadenas cayeron al suelo de concreto, y Clara finalmente estaba libre. Pero, incluso libre de sus ataduras físicas, todavía estaba claramente debilitada, incapaz de moverse por sí misma. Elena la abrazó con cuidado, sosteniendo su frágil cuerpo. «Tenemos que salir de aquí, ahora», insistió Lucas, sus ojos moviéndose hacia el pasillo más allá de la puerta. El tiempo estaba en su contra.
Algo no estaba bien, y podía sentirlo. Quien sea que hizo esto, podría regresar en cualquier momento. Julio asintió. Había tenido la misma sensación desde que entraron en el edificio. La situación estaba demasiado organizada, demasiado fácil de seguir. Voy adelante para revisar el camino de regreso, dijo, tomando nuevamente su linterna. Ustedes sigan justo detrás de mí. Lucas ayudó a Elena a levantar a Clara, quien ahora apoyaba la mayor parte de su peso en su hermano. Con cada paso que daban hacia la salida, Lucas sentía que su cuerpo se preparaba para lo peor. Estaban a pocos metros de la libertad, pero los oscuros pasillos y el opresivo silencio del edificio lo mantenían inquieto. Mientras seguían a Julio por el pasillo, Clara intentó hablar de nuevo, su voz ronca y temblorosa. Ellos no me dejarán salir, susurró, cada palabra un esfuerzo enorme. Lucas la miró alarmado. ¿Quién? ¿Quién te hizo esto, Clara? Pero antes de que pudiera responder, un sonido resonó en el edificio. Era un sonido bajo, distante, pero lo suficientemente claro como para detener a Lucas y Elena en seco. Puertas cerrándose. Julio se detuvo abruptamente, levantando la mano para indicar silencio. Sus ojos escudriñaron el oscuro pasillo frente a ellos. Nos están siguiendo, susurró, su tono controlado pero tenso. Saben que estamos aquí. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. Estaban atrapados. Lo que antes parecía una fuga planeada ahora se revelaba como una trampa cuidadosamente orquestada. Tenemos que salir, ahora, dijo con más urgencia. Tiró de Elena y Clara con más fuerza, pero el pánico comenzaba a apoderarse de él. Desde el fondo del edificio, el sonido de pasos que se acercaban se hizo más claro, resonando en las frías paredes. No era una sola persona. Eran varias. Rápido, exclamó Julio, su voz ahora llena de adrenalina. Comenzó a correr, con Lucas y Elena justo detrás, sosteniendo a Clara lo mejor que podían. El edificio, antes desolado y silencioso, ahora estaba vivo con el sonido de sus perseguidores. Las puertas golpeándose, los pasos acercándose, el eco de voces distantes. Lucas no podía discernir lo que decían, pero el sonido de voces desconocidas lo aterrorizaba. No estaban solos en ese edificio, y quienquiera que estuviera allí, no quería que salieran con vida. Elena jadeaba, luchando por seguir sosteniendo a Clara mientras corrían. No vamos a lograrlo, dijo con desesperación en su voz. Si lo haremos, respondió Lucas, aunque él mismo no estaba seguro. La salida está cerca. Julio lideraba el camino, sus ojos atentos a cualquier señal de peligro al frente. Corrieron de vuelta por los pasillos que habían recorrido para llegar allí, pero ahora, con Clara en sus brazos, cada paso parecía un esfuerzo monumental. El sonido de los perseguidores estaba cada vez más cerca. No quedaba mucho tiempo. Finalmente, la salida del edificio estaba a la vista. La puerta metálica por la que habían entrado parecía casi increíblemente distante, pero allí estaba, representando su única oportunidad de escapar. Julio corrió hacia la puerta, empujándola con fuerza. Pero, al intentar abrirla, no se movió. «Maldita sea», gritó. «Está cerrada». Lucas sintió como el pánico se apoderaba de él. Estaban atrapados. «Tenemos que encontrar otra salida», gritó, mirando desesperadamente a su alrededor. Pero antes de que pudieran hacer algo, los perseguidores los alcanzaron. Hombres vestidos de negro aparecieron en el pasillo detrás de ellos, armados y decididos. Lucas no tuvo tiempo para pensar. «Corran», gritó, tirando de Elena y Clara hacia la dirección opuesta, pero sabía que la fuga era imposible. Los hombres avanzaron rápidamente, rodeándolos antes de que pudieran moverse. Lucas se colocó frente a Elena y Clara, su cuerpo en alerta máxima, listo para luchar, aunque sabía que sus posibilidades eran mínimas. Uno de los hombres dio un paso adelante, sosteniendo un arma en la mano. «Es mejor que se rindan», dijo, su voz fría y calculadora. «Esto termina ahora». Lucas, jadeando, miró a Clara, completamente exhausta, y a Elena, cuyos ojos estaban llenos de miedo. Necesitaba proteger a su familia. Necesitaba encontrar una salida. «¿Quiénes son ustedes?», gritó Lucas, la ira mezclándose con la desesperación en su voz. El hombre al frente solo sonrió, una sonrisa cruel que no llegó a sus ojos. «Estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, amigo. Y esto te va a costar caro». Mientras el grupo se acercaba,
Lucas sintió el peso de la situación caer sobre él. Habían encontrado a Clara, pero ahora estaban rodeados. La pesadilla estaba lejos de terminar, y el verdadero peligro apenas estaba comenzando. Lo que fuera que estaba ocurriendo allí, era mucho más grande de lo que cualquiera de ellos imaginaba. El pasillo parecía encogerse a su alrededor, como si las paredes se cerraran, trayendo una sensación de claustrofobia insoportable. Los hombres vestidos de negro se acercaban, sus presencias amenazantes llenando el aire de una tensión asfixiante. Lucas sintió el sudor correr por su frente, y su corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Se colocó frente a Elena y Clara, como una frágil barrera entre ellas y el grupo que se acercaba. Julio estaba a su lado, con la mirada fija en los hombres armados, el cuerpo tenso, evaluando sus opciones. El arma que uno de los hombres sostenía brillaba bajo la tenue luz del pasillo. Cada paso que daban resonaba como truenos en las cabezas de Lucas y Elena. ¿Era este el final? Lucas miró a Clara, tan débil, tan vulnerable, y supo que había poco que pudiera hacer. Aún así, el instinto de proteger a su familia era más fuerte que el miedo. Necesitaban una salida, pero estaban acorralados, sin opciones visibles. ¿Creen que pueden detenernos?, habló el líder de los hombres de negro, con un tono de voz calmado, casi indiferente. Les sugiero que bajen las armas, si es que tienen alguna, y se rindan. Cualquier resistencia será lamentable. Julio dio un paso al frente, colocándose entre Lucas y los hombres. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con voz controlada, pero con una dureza que Lucas nunca le había oído antes. ¿Qué quieren con Clara? El hombre al frente levantó una ceja, y una sonrisa irónica se formó en sus labios. Clara, repitió, como si saboreara el nombre. Ah, sí, Clara. Han llegado muy lejos por ella, ¿verdad? Pero lamento informarles que ya no les pertenece. Elena, que abrazaba a Clara, la sostuvo con más fuerza, la ira y el miedo burbujeando dentro de ella. Es mi hermana. No pueden simplemente llevársela de nuevo. El hombre inclinó la cabeza, y la sonrisa desapareció lentamente. Ella ya no es la misma. Lo que sea que creen que están salvando, terminó hace tiempo. Lucas sintió que el estómago se le revolvía con esas palabras. ¿Terminado? Miró a Clara, cuyos ojos estaban abiertos de par en par, pero distantes, como si parte de ella estuviera atrapada en otro lugar. Lo que fuera que estos hombres le habían hecho, había dejado cicatrices profundas, tanto visibles como invisibles. Han mantenido a Clara aquí todo este tiempo, dijo Lucas, sintiendo la ira subir a la superficie. ¿Por qué? ¿Qué quieren de ella? El líder de los hombres soltó una risa breve y amarga. Eso no es algo que puedan entender. Pero puedo asegurarles que está mejor con nosotros de lo que jamás estará con ustedes. ¿Mejor con ustedes?, gritó Elena, incapaz de contener la furia que crecía dentro de ella. La mantuvieron encadenada, prisionera en un lugar horrible como este. Está débil, delgada, como si no la hubieran alimentado. ¿Qué clase de mejor es ese? El hombre levantó una mano, como si el arrebato de Elena fuera solo un ruido insignificante. No entienden. Clara es especial. Es parte de algo mucho más grande de lo que pueden imaginar. Y no permitiremos que interfieran. Lucas dio un paso al frente, su rostro rígido de determinación. No van a llevársela de nuevo. La encontramos. La sacaremos de aquí. Y ustedes pagarán por todo lo que le hicieron. La sonrisa del hombre regresó, pero esta vez, había algo más oscuro en su expresión. Ah, sí. ¿Y cómo planean hacerlo? ¿Contra nosotros? ¿Contra la organización? Ya están derrotados y ni siquiera lo saben. Lucas miró a Julio, quien permanecía en silencio, aún calculando cada detalle. El investigador mantenía el cuerpo tenso, listo para reaccionar, pero estaba claro que las posibilidades de una confrontación directa no eran buenas. Estaban en desventaja, tanto en número como en armamento. Pero había algo más, algo que Lucas aún no podía entender completamente. ¿Por qué Clara era tan importante para ellos? Había sido mantenida con vida, a pesar de todo, y ahora estos hombres estaban dispuestos a arriesgar un enfrentamiento solo para llevársela de nuevo. ¿Qué tenía ella de tan especial? Antes de que pudiera pensar en otra cosa, Clara, con voz débil y ronca, intentó hablar de nuevo. Ellos están mintiendo, susurró, cada palabra un esfuerzo doloroso.
No soy especial. Ellos quieren algo de mí. Elena la miró, sorprendida. ¿Qué? ¿Qué quieren, Clara? Clara cerró los ojos, su respiración dificultosa. ¿Información? Yo escuché cosas. Cosas que no deberían saber. Lucas sintió que el corazón se le detenía por un segundo. ¿Información? ¿De qué estás hablando? Pero antes de que Clara pudiera responder, el líder de los hombres se adelantó, apuntando directamente a Lucas. Esto ha llegado demasiado lejos. No permitiremos que sigan. Si no entregan a Clara ahora, nadie saldrá de aquí. La tensión alcanzó su punto máximo. Lucas sabía que la situación estaba a punto de explotar. Sentía el peligro inminente, como si cada segundo los acercara a un punto sin retorno. Julio miró rápidamente a Lucas, sus ojos llenos de un mensaje silencioso: prepárate. Y entonces, lo inevitable ocurrió. Antes de que Lucas pudiera reaccionar, el sonido de un disparo resonó en el pasillo. El ruido reverberó por todo el edificio, cada eco golpeando las paredes de concreto como un trueno. Lucas sintió su cuerpo tensarse por un segundo, esperando el impacto. Pero cuando miró a su alrededor, vio que no había sido alcanzado. Elena soltó un grito de horror. Julio había sido herido. El investigador tambaleó hacia atrás, una mano apretando su costado y una mancha comenzando a formarse en su camisa. Cayó de rodillas, jadeando, tratando de soportar el dolor. «Corran», murmuró, sus ojos clavados en Lucas y Elena. «Tienen que correr». Lucas no podía pensar con claridad. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Elena estaba paralizada de miedo, sosteniendo a Clara con fuerza, mientras Julio luchaba desesperadamente por mantenerse en pie. Los hombres armados comenzaron a avanzar. Lucas sabía que esa era su última oportunidad. «Elena, lleva a Clara», y gritó, su voz llena de desesperación y rabia. «Yo los cubriré». «Pero...» «Julio», comenzó Elena, con el rostro cubierto de lágrimas. «Nos dio una oportunidad», gritó Lucas, su corazón latiendo frenéticamente en su pecho. «Vamos. Ahora». Elena, temblando, tiró de Clara con toda la fuerza que tenía, comenzando a correr por el pasillo. Lucas recogió el pequeño cuchillo que Julio había dejado caer y se posicionó, listo para enfrentar lo que fuera. Sabía que no podía ganar, pero estaba dispuesto a luchar hasta el final para darles una oportunidad. Los hombres avanzaron, y Lucas corrió hacia ellos, decidido a hacer todo lo posible para retrasarlos. En ese momento, todo lo que importaba era que Elena y Clara escaparan. El destino de todos pendía de un hilo, y Lucas sabía que la única manera de sobrevivir era luchar con todas sus fuerzas. Pero, mientras avanzaba, se escuchó otro sonido. Y todo quedó en silencio. El sonido resonó como un trueno por el oscuro pasillo, tragándose el mundo en un instante de silencio absoluto. Lucas sintió que el tiempo se desaceleraba, como si todo a su alrededor estuviera suspendido en un espacio interminable de incertidumbre y miedo. Su cuerpo se tensó, anticipando el dolor, la caída, el final. Pero, sorprendentemente, no sintió ningún impacto. Sus ojos, abiertos de par en par, parpadearon rápidamente, tratando de entender qué había sucedido. Entonces lo escuchó. Un grito, corto y agudo, rompió el aire. Se giró justo a tiempo para ver a uno de los hombres de negro tambalearse hacia atrás, herido en el hombro. Lucas parpadeó, confundido, y, en medio de la adrenalina y el caos, se dio cuenta de algo: alguien más estaba allí. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, más ruido llenó el corredor, y los hombres de negro comenzaron a dispersarse, corriendo hacia atrás en busca de cobertura. Lucas rápidamente se agachó, jalando a Elena y Clara hacia el suelo. «¿Quién es?», gritó Elena, con la voz quebrada por el terror. Sus ojos estaban abiertos de par en par, su cuerpo temblaba mientras sostenía a Clara aún más fuerte. «No lo sé», respondió Lucas a gritos, tratando de protegerlas a ambas con su cuerpo. El ruido reverberaba por todo el corredor, mezclado con los gritos de dolor de los hombres de negro que intentaban retroceder. Un instante después, la respuesta llegó en forma de una figura emergiendo de la oscuridad del corredor opuesto. Era una mujer. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una bufanda negra, pero sus ojos brillaban con una ferocidad calculadora, actuando con la firmeza de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sin vacilar, volvió a actuar,
derribando a otro de los hombres de negro que intentaba reaccionar. ¿Quién eres?, gritó Lucas, intentando entender qué estaba pasando. Sus sentidos estaban al máximo, el caos de la situación lo dejaba confuso y actuando instintivamente. La mujer no respondió de inmediato. Avanzó con pasos rápidos, sus ojos escaneando el lugar, lista para cualquier nueva amenaza. Con una habilidad impresionante, se posicionó frente a Lucas, Elena y Clara, formando una barrera protectora entre ellos y los atacantes. Los hombres de negro, ahora en menor número y claramente desorganizados por la presencia inesperada de la mujer, comenzaron a retroceder, reaccionando de manera desesperada mientras intentaban protegerse. La mujer se mantuvo firme, cada una de sus acciones meticulosamente calculada, obligando a los enemigos a alejarse. Finalmente, cuando el último de los hombres desapareció por el pasillo, huyendo para salvar su vida, el silencio volvió a reinar. El eco lentamente se desvaneció, dejando atrás solo el sonido de las respiraciones pesadas de Lucas y Elena, y los débiles gemidos de Clara. La mujer se detuvo, sus ojos aún atentos, pero con una calma que indicaba que sabía que, por el momento, el peligro había pasado. Se giró lentamente para enfrentar a Lucas y Elena, aún arrodillados en el suelo, jadeando y sorprendidos. Sin bajar completamente la guardia, habló por primera vez, con una voz firme y sin la menor vacilación. Necesitan salir de aquí. Ahora. Su tono era imperativo, dejando claro que no había tiempo para preguntas o debates. Pero Lucas no podía dejarlo pasar. ¿Quién era ella? ¿Y por qué estaba allí para salvarlos? ¿Quién eres?, preguntó Lucas, con la voz ronca por la adrenalina y la tensión. Miró a la mujer, todavía sin entender qué estaba sucediendo. ¿Por qué nos ayudaste? La mujer lo observó por un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Sus ojos oscuros eran intensos, llenos de una determinación que Lucas rara vez había visto antes. Soy alguien que sabe exactamente lo que está pasando aquí. Y si quieren sobrevivir, me escucharán. Elena, aún sosteniendo a Clara, estaba visiblemente alterada, pero la necesidad de proteger a su hermana era más fuerte. Por favor, ayúdanos, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Tenemos que sacarla de aquí. No puede más. La mujer miró a Clara, viendo el deplorable estado en el que se encontraba. Sus cejas se fruncieron levemente, como si reconociera la gravedad de la situación. Está más débil de lo que imaginaba, murmuró, más para sí misma que para ellos. Pero los sacaré de aquí. A todos. Antes de que Lucas pudiera preguntar algo más, Julio, que hasta ese momento estaba caído en el suelo, herido, gimió de dolor. Estaba consciente, pero claramente debilitado. Ustedes tienen que irse, logró decir, con la voz débil. Esos hombres no se rendirán. Yo los detendré. Lucas miró a Julio, su corazón se encogió. Sabía que su amigo estaba gravemente herido y que no podría continuar con ellos. Pero la idea de dejarlo atrás era insoportable. No te voy a dejar, comenzó Lucas, pero Julio lo interrumpió con un gesto débil. No, hay otra opción. Tienen que irse y llevar a Clara a un lugar seguro. Yo sé lo que hago. La mujer se acercó a Julio, analizando rápidamente la herida. Había una ferocidad práctica en sus ojos, y sabía que él no podría llegar muy lejos. Tiene razón. Si se quedan aquí, morirán. Tenemos que irnos ahora. Lucas se arrodilló junto a Julio, con los ojos llenos de dolor y gratitud. Gracias, Julio, dijo, con la voz entrecortada. Julio solo asintió levemente, una débil sonrisa apareció en sus labios. Cuida de ellos. Yo los retrasaré todo lo que pueda. La mujer dio un paso al frente, interrumpiendo el momento. Vamos, no tenemos mucho tiempo. Hay una salida trasera que aún no han bloqueado. Síganme. Lucas miró a Elena, que ya estaba de pie, sosteniendo a Clara. Vamos, dijo, tomando finalmente la decisión. Tenemos que irnos. Con Elena y Clara delante de él, y la mujer desconocida liderando el camino, Lucas avanzó por el oscuro pasillo, sus pensamientos un torbellino de miedo, ira y confusión. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué sabía sobre Clara y lo que estaba ocurriendo allí? A medida que avanzaban por los corredores abandonados, Lucas se dio cuenta de que el edificio parecía más grande de lo que había imaginado.
Era como si hubiera capas ocultas, espacios secretos donde secretos mucho más grandes de lo que él podía comprender estaban enterrados. ¿Por qué Clara? ¿Qué sabía ella que la hacía tan importante para estas personas? La mujer no ofreció respuestas, pero su enfoque era claro: sacarlos de allí antes de que los hombres de negro regresaran. Cuando finalmente llegaron a una puerta en la parte trasera del edificio, la abrió con rapidez, revelando una salida a un callejón estrecho y oscuro. «Por aquí», dijo ella, con un gesto. «Si corren ahora, tal vez puedan despistarlos por un tiempo». «¿No vienes con nosotros?», preguntó Elena, con la voz aún llena de miedo y confusión. La mujer negó con la cabeza. «Tengo otras cosas que resolver aquí. Pero nos volveremos a encontrar. Lo prometo». Lucas dudó, aún lleno de preguntas, pero sabía que no había tiempo. Tomó la mano de Elena, ayudándola a salir por la puerta con Clara. «Gracias», dijo rápidamente a la mujer, sus ojos expresando toda la gratitud e incertidumbre que sentía. Ella solo asintió, antes de desaparecer nuevamente en el edificio, como una sombra. Lucas, Elena y Clara corrieron por el callejón, con el corazón de Lucas latiendo descontroladamente en su pecho. Estaban libres, por ahora, pero las preguntas seguían acumulándose en su mente. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué sabía Clara? ¿Y quién, al final, era esa misteriosa mujer que los había salvado? La única certeza era que esto estaba lejos de terminar. La oscuridad del callejón los envolvía, un laberinto sombrío y húmedo que parecía volverse aún más estrecho y claustrofóbico a medida que corrían. Lucas, Elena y Clara avanzaban lo más rápido que podían, aunque cada paso era un esfuerzo monumental. El cuerpo de Clara estaba demasiado débil para sostenerse por sí mismo, y Elena, agotada tanto física como emocionalmente, luchaba por mantenerla en pie. Lucas, con los pensamientos aún corriendo a 1000 por hora, mantenía un brazo firme alrededor de Clara, ayudándola a cargar su peso mientras miraba constantemente por encima del hombro, esperando en cualquier momento oír los pasos de los hombres de negro acercándose. El sonido apagado de sus respiraciones y el crujido de las prendas húmedas eran los únicos ruidos que llenaban el inquietante silencio del lugar. Lucas sabía que estaban en peligro, que ese momento de huida no era definitivo. Los hombres lo seguirían, era solo cuestión de tiempo. Necesitaba encontrar una forma de despistarlos, de salir de esa trampa que parecía cerrarse cada vez más a su alrededor. Pero, ¿a dónde ir? No había un plan, no había seguridad a la vista. Estaban solos en una ciudad que ahora parecía llena de enemigos invisibles. Elena, visiblemente tensa y al borde del colapso, miró a Lucas con una desesperación silenciosa. «No, no vamos a poder escapar de ellos», dijo entre jadeos, con lágrimas brotando nuevamente de sus ojos. «Son demasiados, y no tenemos a dónde ir». «No pienses así», respondió Lucas, forzando una calma que no sentía. «Tenemos que seguir. Si nos detenemos ahora, nos atraparán. Clara necesita salir de aquí». Clara, apoyada entre los dos, apenas podía mantener los ojos abiertos. El esfuerzo por escapar, sumado a la debilidad del cautiverio, estaba cobrando un precio enorme en su cuerpo. Aún así, susurró algo, su voz casi inaudible. «Ustedes no saben a quién se enfrentan». Lucas se detuvo por un segundo, las palabras de Clara resonando en su mente. ¿Qué sabía Clara? ¿Qué estaba tratando de decir desde que la encontraron? Sabía que había algo mucho más grande detrás de todo esto, pero ahora, viendo su estado, quedaba claro que ella estaba en el centro de una trama mucho más compleja de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. «Clara, ¿qué quieres decir?», preguntó Lucas, tratando de hacer que se concentrara, aunque sabía que estaba al borde del colapso. Clara respiró con dificultad, luchando por formar las palabras. «Ellos no solo quieren silenciarme. Yo sé cosas. Cosas que no puedo contar ahora». Elena, escuchando todo con una expresión llena de dolor y confusión, se detuvo en medio del callejón. «Clara, por favor», suplicó, sosteniendo el rostro de su hermana. «Tienes que decirnos qué está pasando. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué quieren contigo?» Clara cerró los ojos, como si buscara fuerzas en algún lugar profundo de sí misma. «Es más grande de lo que piensan», dijo, con la voz ronca. «No son solo secuestradores. Son parte de algo mucho mayor, una red, que va más allá de nosotros». Lucas frunció el ceño, intentando procesar lo que ella decía. ¿Una red? ¿Qué significaba eso?
Abrió la boca para preguntar más, pero antes de que pudiera hablar, algo a lo lejos llamó su atención. Un sonido. Algo se estaba moviendo. Lucas levantó la cabeza rápidamente, sus ojos buscando cualquier movimiento en la oscuridad del callejón frente a ellos. Levantó la mano hacia Elena en un gesto silencioso de alerta. ¿Oyeron eso?, murmuró, su voz baja y tensa. Elena abrió los ojos de par en par, quedándose inmóvil. El sonido era más claro ahora. Pasos. No muchos, pero lo suficientes para saber que no estaban solos. Nos están siguiendo, susurró Lucas, el pánico creciendo dentro de él. Necesitamos encontrar un lugar para escondernos. Los tres comenzaron a moverse nuevamente, con más urgencia. Lucas miraba a ambos lados, buscando una salida, una puerta, cualquier cosa que ofreciera protección. Pasaron por varias puertas cerradas, paredes de ladrillos sucios y ventanas rotas. El callejón parecía un laberinto interminable, pero entonces, finalmente, divisó una puerta de metal oxidada entre dos edificios, ligeramente entreabierta. Ahí, señaló, tirando de Elena y Clara hacia la puerta. Vamos a escondernos aquí. Con esfuerzo, Lucas empujó la puerta, que se abrió con un chirrido alto y perturbador. En el interior, la oscuridad era casi total, pero no dudó. Entraron rápidamente, y Lucas cerró la puerta detrás de ellos, conteniendo la respiración mientras su corazón latía con fuerza en el pecho. El espacio en el que se encontraban parecía ser un viejo almacén, abandonado hacía mucho tiempo. Estaba lleno de cajas y equipos rotos, todo cubierto por una capa de polvo. El olor a óxido y moho era fuerte, pero allí, al menos, estaban protegidos por el momento. Lucas guió a Elena y Clara hasta un rincón escondido entre algunas cajas grandes, tratando de crear un refugio improvisado. Hizo un gesto para que guardaran silencio, y todos se quedaron quietos, escuchando con atención. Los pasos en el callejón estaban más cerca ahora, lentos, como si fueran cautelosos, buscándolos. Elena miró a Lucas con ojos desorbitados, el pánico creciendo dentro de ella. Nos van a encontrar, susurró. Estamos atrapados aquí. Lucas negó con la cabeza, tratando de mantener la calma. Todavía no. Ellos no saben dónde estamos. Mantengámonos en silencio. El silencio que siguió fue opresivo, el tipo de silencio que hacía que cada respiración sonara como un trueno. Lucas podía escuchar su propio corazón latiendo, cada latido resonando en sus oídos. Y entonces, como temía, el sonido de los pasos se detuvo exactamente frente a la puerta de metal. Habían encontrado la puerta. Lucas contuvo la respiración. Sabía que, si intentaban entrar, no había mucho que pudiera hacer. No tenían armas, no tenían a dónde huir. Estaban acorralados. Afuera, los hombres se detuvieron. Lucas escuchó murmullos apagados, conversaciones rápidas, pero no podía entender lo que decían. La ansiedad crecía en su pecho, y apretó los puños, preparándose para lo peor. Si ellos entraban, haría lo que pudiera para proteger a Clara y Elena. Incluso si eso significaba sacrificar su propia vida. De repente, el sonido de una radio rompiendo el silencio del callejón. ¿Los perdimos?, preguntó una voz fría. No pueden haber ido lejos. Deben estar cerca, respondió otra, con un tono irritado. El sonido de pasos y voces se mezcló, y, por un momento que pareció eterno, Lucas creyó que estaban a punto de irrumpir en el almacén. Pero entonces, los pasos comenzaron a alejarse. Lucas sintió que su cuerpo se relajaba un poco, pero no lo suficiente para sentirse seguro. Habían tenido suerte por ahora, pero sabía que eso no duraría mucho. Elena dejó escapar un suspiro aliviado, aún sosteniendo la mano de Clara, que parecía al borde de la inconsciencia. Se fueron, murmuró, aunque su voz seguía cargada de miedo. Por ahora, dijo Lucas, mirando alrededor del almacén. Pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Van a seguir buscando. Se volvió hacia Clara, que ahora tenía los ojos entrecerrados, demasiado exhausta para seguir hablando. Pero sus palabras seguían resonando en su mente. Una red. Algo más grande. Lo que Clara sabía era lo suficientemente peligroso como para que esas personas hicieran todo lo posible por mantenerla cautiva. Tenemos que salir de la ciudad, dijo Lucas de repente, la idea formándose en su mente. Tienen ojos en todas partes aquí. Si nos quedamos, estamos condenados. Elena lo miró, sorprendida. ¿Salir de la ciudad?
¿Y a dónde iríamos? No lo sé todavía, admitió Lucas, pasándose una mano por el cabello. Pero lejos. Cuanto más lejos, mejor. Aquí están en todas partes. Elena miró a Clara, que parecía estar al borde del colapso, y asintió. Tienes razón. No podemos quedarnos aquí. Pero, ¿cómo vamos a salir sin que nos vean? Lucas miró a su alrededor, su mente girando con las posibilidades. Necesitaban un plan, y rápido. Clara no aguantaría mucho más en esa situación, y los hombres de negro estaban cerrando el cerco. Pero una cosa era segura, necesitaban desaparecer. El almacén abandonado los envolvía con su oscuridad opresiva, ofreciendo solo un breve refugio del peligro inminente. Lucas, Elena y Clara permanecían escondidos entre las pilas de cajas, el silencio alrededor solo interrumpido por las respiraciones rápidas e irregulares de todos. La adrenalina que había sostenido a Lucas hasta ese momento comenzaba a disiparse, y la realidad de la situación golpeaba con fuerza. Estaban acorralados. Los hombres de negro podrían regresar en cualquier momento y sin un plan, la próxima vez que los encontraran podría ser fatal. Elena, aún temblando, miraba a Clara, que apenas podía mantener los ojos abiertos. La palidez de su hermana era aterradora, y el cansancio era evidente en cada línea de su rostro. Elena pasó una mano por su cabello desordenado, intentando calmarse, pero la ansiedad consumía cada fibra de su ser. No podían quedarse allí. Lucas tenía razón, la ciudad ya no era segura. Tenemos que salir de aquí, Lucas, susurró Elena, con una voz apenas audible. Pero, ¿cómo? Clara no puede caminar bien. Y ellos están por todas partes. Lucas miró alrededor, entrecerrando los ojos en un intento de vislumbrar alguna ruta de escape viable. El almacén era grande, pero estaba en pésimo estado. La única salida que habían encontrado hasta ese momento era la puerta por donde habían entrado, ahora comprometida. Pero quizás había otras posibilidades, tal vez una salida lateral o un sótano. Debe haber otra salida, dijo Lucas, más para sí mismo que para Elena. Quizás un sótano, o una salida lateral. Necesitamos encontrar una forma de salir de aquí sin que nos vean. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. No tenían mucho margen. Elena, quédate aquí con Clara, dijo, levantándose cuidadosamente. Voy a buscar otra salida. Elena agarró su mano, con los ojos abiertos de miedo. Lucas, ¿y si regresan? ¿Y si no encuentras nada? Lucas la miró a los ojos, intentando transmitir una confianza que él mismo no sentía. La encontraré. No tenemos otra opción. Solo, protege a Clara. Volveré rápido. Con resignación, Elena asintió y soltó la mano de Lucas, observándolo mientras se alejaba entre las sombras del almacén. Mientras Lucas avanzaba por los estrechos pasillos y pilas de cajas, escuchaba cada pequeño sonido, el crujir de las tablas del piso, el susurro del viento que se filtraba por las grietas de las paredes. El silencio absoluto estaba lejos de ser reconfortante, de hecho, lo hacía todo más aterrador. Cada paso parecía un riesgo, como si el edificio estuviera a punto de delatar su presencia. Con cuidado, llegó a una puerta oxidada al fondo del almacén. Estaba entreabierta, y Lucas se forzó a empujarla. Las bisagras chirriaron, resonando en el silencio, y se detuvo por un momento, conteniendo la respiración, esperando escuchar algún movimiento o reacción del exterior. Pero no pasó nada. Entró a una nueva sala, aún más oscura y claustrofóbica que el resto del almacén. Una linterna rota colgaba del techo, balanceándose ligeramente, pero no había suficiente luz para que pudiera ver claramente. Era un depósito de equipos antiguos. Había cajas metálicas apiladas en una esquina y más herramientas tiradas por el suelo. Al fondo, Lucas notó una rejilla de ventilación en el suelo, casi imperceptible bajo la capa de polvo acumulado. Se arrodilló rápidamente, limpiando la suciedad alrededor de la rejilla. Era una salida. No era grande, pero quizás lo suficiente para que pudieran pasar uno por uno. Tiró de la rejilla con fuerza, los tornillos chirriando mientras cedían lentamente. El agujero debajo era estrecho, pero parecía conducir hacia afuera, tal vez a un sistema de alcantarillado o túneles subterráneos. Era su mejor oportunidad. Lucas corrió de regreso al lugar donde estaban Elena y Clara. Elena levantó la cabeza tan pronto como lo vio, con alivio visible en su rostro. ¿Encontraste algo? Sí, dijo, con la respiración agitada.
Hay una salida, una rejilla de ventilación. No es grande, pero podemos pasar por ella. Nos llevará a algún lugar subterráneo, tal vez un alcantarillado. No es ideal, pero es nuestra única opción. Elena miró a Clara, completamente exhausta, prácticamente desmayada de cansancio. ¿Crees que ella podrá pasar por ahí?, preguntó, con preocupación evidente en su voz. Tendrá que hacerlo, respondió Lucas, con determinación. La llevaré si es necesario. Pero tenemos que salir de aquí antes de que vuelvan. Elena asintió, aceptando, y juntos comenzaron a mover a Clara. Lucas la levantó con cuidado, consciente de su fragilidad. Clara era mucho más ligera de lo que recordaba, su cuerpo magro y débil después de meses de cautiverio. Sintió un dolor profundo en su pecho al darse cuenta de lo cerca que estaba de sucumbir a su debilidad. Pero no permitiría que muriera allí. No después de todo lo que habían pasado para encontrarla. Los tres se movieron lo más rápido que pudieron hacia la rejilla de ventilación. Lucas quitó la rejilla por completo y la empujó a un lado. La oscuridad debajo los esperaba, fría y densa, pero era una ruta de escape. Elena fue la primera en descender, entrando con cuidado en el estrecho agujero. Lucas pasó a Clara hacia ella, y luego descendió tras ellas. El túnel era estrecho, sucio y maloliente. El aire estaba pesado, con un olor penetrante a humedad y decadencia. El suelo era irregular y resbaladizo, y el sonido del agua corriendo en algún lugar lejano resonaba por las paredes de concreto. Lucas tuvo que agacharse para no golpearse la cabeza con el techo bajo mientras ayudaba a Elena a equilibrar a Clara. ¿A dónde nos llevará esto?, preguntó Elena, mirando a su alrededor con preocupación. No lo sé, respondió Lucas, con su voz resonando en el túnel. Pero cualquier lugar es mejor que donde estábamos. El túnel parecía extenderse para siempre, un laberinto de curvas y cruces, cada uno más estrecho y opresivo que el anterior. Lucas intentaba mantener la dirección, pero pronto se dio cuenta de que estaban adentrándose más en una red subterránea compleja. Había varias bifurcaciones, y tenía que confiar en su instinto para elegir el camino correcto. Cada decisión equivocada podría significar perderse para siempre en ese laberinto de oscuridad. Elena sostenía a Clara con fuerza, sintiendo el cuerpo de su hermana temblar de agotamiento. Ella no aguantará mucho más, dijo Elena, con la voz cargada de preocupación. Necesitamos encontrar un lugar seguro para descansar. Lucas sabía que tenía razón, pero el pánico de ser encontrados lo hacía seguir adelante. Lo sé, respondió. Pero tenemos que alejarnos lo más posible primero. No podemos detenernos ahora. Durante algunos minutos más avanzaron en silencio, cada paso más pesado que el anterior. Las piernas de Lucas ardían de cansancio, y Elena estaba visiblemente al límite. Pero entonces, finalmente, vio algo frente a él, una luz tenue, casi imperceptible, proveniente de una curva en el túnel. Elena, mira, dijo Lucas, con un tono de alivio. Hay una salida adelante. Aceleraron el paso, a pesar del cansancio, y al girar la curva, la luz se hizo más fuerte. Lucas sintió una oleada de esperanza crecer dentro de él. Había una escalera de metal al final del túnel, que conducía hacia arriba, donde una trampilla dejaba entrar un rayo de luz del mundo exterior. Vamos, dijo, tirando de Elena y Clara hacia la escalera. Ya casi estamos fuera. Con dificultad, Lucas subió primero, empujando la trampilla con todo su peso hasta que se abrió con un chirrido. El aire fresco de la noche invadió el túnel, un alivio inmediato para el sofocante olor bajo tierra. Subió a Clara y luego a Elena, y los tres cayeron sobre el suelo de piedra frío y húmedo, completamente exhaustos. Estaban fuera. Habían logrado escapar, al menos por ahora. Pero mientras recuperaban el aliento, Lucas sabía que el peligro estaba lejos de haber terminado. Aún estaban siendo perseguidos, y ahora necesitaban decidir el próximo paso. Miró a Elena, que aún sostenía a Clara, sus ojos llenos de miedo e incertidumbre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, con la voz quebrada. Lucas miró la calle desierta a su alrededor. Necesitaban refugio, necesitaban ayuda. Pero, ¿en quién podían confiar en una ciudad donde los enemigos parecían estar en todas partes? Encontraremos a alguien que pueda ayudarnos, respondió finalmente, con su voz firme a pesar del miedo. Y nos iremos de esta ciudad para siempre. La noche a su alrededor parecía aún más densa y cargada de misterio mientras Lucas, Elena y Clara permanecían sentados en el frío suelo del callejón, todavía recuperando el aliento tras la huida del túnel. El viento soplaba suavemente,
trayendo un breve alivio del aire sofocante de las alcantarillas, pero también el peso de la incertidumbre. Cada sonido distante, el susurro de las hojas, el murmullo de un coche pasando a lo lejos, parecía una amenaza, un recordatorio constante de que estaban lejos de estar seguros. Clara estaba casi inconsciente, y Elena la sujetaba con fuerza, protegiéndola del frío que comenzaba a intensificarse. El cuerpo de su hermana temblaba, un claro signo de agotamiento y extrema debilidad. Lucas, aún de pie, miraba a su alrededor, tratando de evaluar dónde estaban. Habían salido por una trampilla que los había llevado a un callejón estrecho y desierto, rodeado de edificios bajos y antiguos. Reconocía vagamente el área, pero no estaba seguro de su ubicación exacta. La ciudad seguía siendo una prisión para ellos, y el tiempo jugaba en su contra. «Necesitamos encontrar refugio», Lucas, susurró Elena, mirándolo con ojos suplicantes. «Clara no aguantará mucho más. Necesita descansar, y necesitamos un lugar seguro. No podemos quedarnos aquí». Lucas sabía que tenía razón, pero la pregunta seguía siendo, ¿a dónde ir? Las palabras de la mujer misteriosa que los había salvado aún resonaban en su mente. «Volveremos a encontrarnos», había dicho. Pero, ¿cómo? ¿Y cuándo? Y, lo más importante, ¿quién era realmente? Necesitaba respuestas, pero ahora, más que eso, necesitaba encontrar un lugar seguro donde pudieran esconderse y pensar en un plan. «Lo sé», respondió Lucas, con la voz cargada de preocupación. «¿Pero a dónde podemos ir? Ellos están en todas partes. Si volvemos a la ciudad, corremos el riesgo de que nos encuentren de nuevo». Elena miró a su alrededor, desesperada. ¿Quizás algún lugar fuera de la ciudad? ¿Un hotel de carretera? ¿Alguna casa abandonada? No sé, cualquier lugar que no sea aquí. Lucas asintió, aceptando. Necesitaban salir de la ciudad, pero hacerlo sin llamar la atención sería arriesgado. Pasó una mano por su cabello, pensando rápidamente. Si intentaban huir en coche, podrían ser fácilmente identificados y seguidos. Además, Clara estaba en pésimas condiciones, y cualquier movimiento brusco o viaje largo podría empeorar su estado. «Vamos a necesitar transporte», dijo Lucas, mirando a Elena. «Pero tenemos que ser cuidadosos. No podemos simplemente tomar un taxi o pedir un coche por aplicación. Podrían estar vigilando los accesos. Si salimos de la ciudad, debe ser de una forma que no levante sospechas». Elena asintió, con los ojos aún fijos en Clara, que comenzaba a murmurar palabras incoherentes en su estado semiconsciente. «¿Y cómo haremos eso?», preguntó Elena, intentando mantener la voz firme. Lucas miró a su alrededor una vez más, sus pensamientos corriendo. Era tarde, y la ciudad estaba más tranquila de lo habitual. Estaban en una zona más alejada, menos transitada, y eso podría ser una ventaja. «Vamos a encontrar un coche», dijo, más para sí mismo que para Elena. «Voy a buscar por las calles cercanas. Quizás encontremos algo que podamos usar». Elena abrió los ojos con alarma. «¿Quieres robar un coche, Lucas? Eso es una locura». «¿Tienes una idea mejor?», respondió él, su tono tenso pero aún controlado. «Clara se está muriendo aquí. No podemos quedarnos quietos esperando a que nos encuentren. Voy a conseguir un coche, sea como sea». Elena vaciló, pero sabía que Lucas tenía razón. No tenían opciones. Lo único más peligroso que robar un coche sería quedarse allí, vulnerables y expuestos. Lucas respiró hondo, decidido. «Quédense aquí, escondidas detrás de esas cajas», dijo, señalando unas pilas de cajas de madera viejas junto a un contenedor oxidado. «Voy a buscar un coche. Si escuchan algo extraño, lo que sea, escóndanse y no salgan hasta que vuelva». Elena asintió, con una mirada sombría. «Sé rápido, Lucas». Él dio una última mirada a Clara, la expresión de dolor en su rostro revelando cuánto le importaba. Tenía que hacer que esto funcionara. Lucas salió del callejón hacia las calles más anchas de la ciudad. El viento era frío, y las sombras proyectadas por las farolas lo hacían sentir aún más vulnerable. Caminó con cuidado, con los sentidos en alerta, observando cualquier movimiento sospechoso. En cada esquina que doblaba, sus ojos examinaban los coches estacionados, buscando algo que pudiera ser útil. Muchos eran viejos y estaban en mal estado, pero eso era exactamente lo que buscaba, algo que no llamara la atención, un coche que no levantara sospechas. Finalmente,
Después de algunos minutos, avistó un sedán viejo, estacionado en una calle oscura, casi oculto entre dos edificios abandonados. Era perfecto. El coche parecía no haber sido usado en un tiempo, pero aún estaba en condiciones razonables. Se acercó con cuidado, mirando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. El sonido distante de un vehículo lo hizo congelarse por un segundo, pero pronto se desvaneció en la noche. Lucas intentó la manija de la puerta y, para su sorpresa, no estaba cerrada con llave. Rápidamente entró al coche, con el corazón acelerado. El siguiente paso era más complicado. Miró el tablero, buscando algo que pudiera usar para arrancar el motor sin la llave. Sus manos temblaban mientras manipulaba los cables debajo del panel, tratando de recordar lo que había aprendido años atrás sobre cómo arrancar un coche manualmente. Después de unos minutos tensos de prueba y error, finalmente el motor rugió al encenderse. Lucas suspiró aliviado, pero sabía que no podía perder tiempo. Cuanto más rápido salieran, mejor. Regresó al callejón rápidamente, encontrando a Elena y Clara donde las había dejado. Elena lo miró aliviada al escuchar el sonido del motor a lo lejos. «¿Lo lograste?» «Sí», respondió él, apresurándose para ayudar con Clara. «Vamos a salir de aquí. Necesitamos llegar a un lugar seguro antes de que ellos lo descubran». Con cuidado, colocaron a Clara en el asiento trasero del coche, y Elena subió junto a ella, sujetando a su hermana en sus brazos mientras Lucas tomaba el volante. Dio una última mirada alrededor, asegurándose de que nadie los estuviera siguiendo, y luego partió, conduciendo hacia las afueras de la ciudad con la máxima precaución posible. Mientras las luces de la ciudad quedaban cada vez más lejos, Lucas finalmente respiró un poco más tranquilo. El plan improvisado había funcionado hasta ahora, pero sabía que era solo el comienzo. Clara seguía débil, y necesitaban un lugar para esconderse y recuperar fuerzas. Además, las palabras de Clara aún resonaban en su mente. No son solo secuestradores, es una red. Lucas miró por el retrovisor, viendo a Elena acariciar el cabello de Clara, mientras su hermana susurraba cosas inaudibles, perdida en un silencioso pesadilla. Lo que fuera que Clara supiera, aún estaba por revelarse, y parecía mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. «Vamos a encontrar un lugar para detenernos», dijo Lucas, con voz firme. «Y después, necesitaremos entender exactamente a qué nos enfrentamos». Aceleró el coche, dejando la ciudad atrás. La carretera se extendía frente a ellos como una línea interminable, cortando la oscuridad de la noche. Las luces de la ciudad habían desaparecido en el retrovisor, y el silencio dentro del coche era denso, interrumpido solo por el constante rugido del motor. Lucas mantenía los ojos fijos en la carretera, las manos firmes en el volante, pero su mente estaba muy lejos, procesando todo lo que había sucedido e intentando anticipar lo que vendría después. Habían escapado, pero ¿por cuánto tiempo? Elena estaba en el asiento trasero, con Clara acostada a su lado, la cabeza de su hermana apoyada en su regazo. Le acariciaba el cabello, murmurando palabras suaves con la esperanza de consolarla, pero Clara estaba inconsciente, completamente exhausta. Su piel estaba fría al tacto, y su rostro demacrado hacía que Elena contuviera las lágrimas. Clara estaba viva, sí, pero ¿por cuánto tiempo podría resistir? Cada minuto era precioso. «Lucas», llamó Elena en voz baja, su tono cargado de cansancio y miedo. «Ella está muy mal. Tenemos que detenernos en algún lugar pronto. No sé si podrá aguantar así mucho más tiempo». Lucas no desvió la mirada de la carretera, pero asintió. Sabía que Elena tenía razón, y el pánico reptaba por su mente, intentando dominarlo. Clara necesitaba ayuda médica, descanso y cuidados, pero ¿dónde podrían encontrar eso sin correr el riesgo de ser encontrados? Estaban siendo perseguidos, y cualquier movimiento en falso podría significar el fin. «Lo sé», respondió, con la voz áspera por la tensión. «Pero no podemos detenernos en cualquier lugar. Si esos hombres nos están rastreando, necesitamos alejarnos lo suficiente para salir de su radar». Elena tragó saliva, pasándose una mano por el cabello. «¿Y a dónde vamos, entonces? ¿Cómo vamos a cuidarla? No podemos simplemente conducir sin rumbo con Clara en este estado». Lucas reflexionó un momento, mientras el sonido de la carretera invadía sus pensamientos. «¿Recuerdas a la mujer que nos salvó? Dijo que volvería a encontrarnos. Tal vez pueda ayudarnos». Elena frunció el ceño, la desconfianza visible en su rostro.
nos salvó la vida, pero no sabemos quién es, Lucas. No sabemos en quién confiar ahora. Lucas entendía el temor de Elena, pero no había muchas opciones. Estaban solos. Por extraño que fuera, esa mujer parecía tener las respuestas y, más que eso, los recursos para manejar la situación. No tenemos elección. Si ella nos encuentra, tal vez podamos conseguir ayuda. Sé que es arriesgado, pero no tenemos opciones. Elena suspiró, exhausta. De acuerdo. Pero, ¿y si no aparece? ¿Qué hacemos hasta entonces? Lucas guardó silencio un momento. Estaba conduciendo sin destino, intentando simplemente alejarse lo máximo posible de la ciudad, pero sabía que no podían continuar así. Clara estaba cada vez más débil, y sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros como una tonelada de concreto. Necesitaban refugio, un lugar donde pudieran pensar y cuidar de Clara. Encontraremos un lugar más apartado, dijo finalmente. No un hotel, pero tal vez una casa de campo, una cabaña, algo discreto. Cuanto más aislado, mejor. Elena asintió, aceptando la decisión, aunque el miedo seguía claro en sus ojos. Miró por la ventana, observando los árboles y la carretera desierta mientras la luna iluminaba tenuemente el camino por delante. El cansancio comenzaba a dominarla, pero sabía que no podía descansar. No ahora. Después de conducir durante una hora más, Lucas comenzó a notar que estaban dejando atrás las carreteras principales y adentrándose en zonas más rurales. Las luces de la ciudad estaban distantes, y la carretera ahora estaba flanqueada por campos vacíos y pequeños bosques. El aislamiento que buscaba finalmente estaba a la vista. Sus ojos divisaron finalmente un pequeño cartel que indicaba una carretera secundaria. Era un camino de tierra, mal iluminado, y parecía llevar a algún lugar apartado. Intentemos por aquí, dijo, girando el coche hacia el camino de tierra. La sensación de entrar en ese camino le dio a Lucas una mezcla de alivio y aprensión. Se estaban alejando de cualquier centro urbano, lo que significaba menos probabilidades de ser encontrados, pero al mismo tiempo, estaban entrando más profundamente en un territorio desconocido. A medida que avanzaban por el camino de tierra, los árboles a su alrededor parecían cada vez más densos, como si se cerraran sobre ellos. La única luz provenía de los faros del coche, iluminando el camino estrecho y lleno de baches. Lucas mantenía la velocidad baja, el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras buscaba cualquier señal de vida, una cabaña, una casa vieja, cualquier cosa que ofreciera refugio. Finalmente, después de unos minutos conduciendo por la carretera desierta, divisó una construcción a lo lejos. Era una casa pequeña y sencilla, con las luces apagadas y un aspecto desgastado por el tiempo. Parecía no estar habitada desde hace tiempo, pero al mismo tiempo, estaba en buenas condiciones. Era el escondite perfecto. Allí, dijo Lucas, señalando la casa. Creo que encontramos un lugar. Elena miró la casa con una mezcla de alivio y preocupación. ¿Será seguro? No tenemos muchas opciones, respondió Lucas, estacionando el coche a una distancia prudente. Vamos a comprobarlo antes de llevar a Clara. Bajó del coche rápidamente, con Elena a su lado. Mientras Clara dormía en el asiento trasero, Lucas y Elena se acercaron a la casa, cautelosos. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero Lucas forzó la ventana lateral hasta que cedió, abriendo un espacio suficiente para que pudiera entrar. El interior de la casa era sencillo, lleno de muebles viejos cubiertos por sábanas polvorientas, pero parecía intacta. Un refugio temporal. Está vacía, dijo Lucas al volver afuera. Creo que podemos quedarnos aquí por un tiempo. Elena no dudó. Con la ayuda de Lucas, cargó a Clara hacia el interior de la casa, acostándola en un viejo sofá cubierto de polvo. Clara estaba pálida, casi sin fuerzas, pero al menos estaba fuera de peligro inmediato. El refugio era provisional, pero les daba un breve momento para respirar. Dentro de la casa, el silencio era casi absoluto. Lucas encendió una pequeña lámpara que encontró, proyectando una luz suave en el ambiente. Elena estaba al lado de Clara, limpiándole el rostro con un paño húmedo que había encontrado en la cocina. La expresión en el rostro de Elena era de puro agotamiento, pero había un alivio silencioso al saber que, por ahora, estaban a salvo. Lucas, por su parte, estaba en alerta. Sabía que ese momento de descanso era temporal. No podían bajar la guardia. Seguían siendo perseguidos. Sentado en una silla cerca de la ventana, miraba hacia afuera,
observando cómo los árboles oscuros se mecían suavemente con el viento. Ese lugar, a pesar de estar desierto y sombrío, les daba una oportunidad. Clara estaba allí, viva, y la clave para entender por qué era tan importante para esos hombres residía en la información que ella guardaba. Pero Lucas sabía que, para obtener esas respuestas, tendrían que sobrevivir un poco más. Tenían que ganar tiempo. El reloj en la pared marcaba las horas lentamente, y, finalmente, el silencio de la noche fue interrumpido por un sonido suave. Clara, débil, comenzó a murmurar algo, su voz distante y casi inaudible. Elena se acercó, tocando el brazo de su hermana. Clara, está bien. Estás a salvo. Clara abrió los ojos con dificultad, su mirada vaga y cansada. Ellos, no se detendrán, susurró, su voz débil pero cargada de desesperación. Yo, escuché cosas. Me mantenían allí, porque sé demasiado. ¿Quiénes son ellos, Clara?, preguntó Lucas, inclinándose a su lado, la urgencia en su voz clara. ¿Qué sabes? ¿Por qué te persiguen? Clara respiró hondo, luchando contra el agotamiento para formar las palabras. Es una red, una organización secreta. Ellos trafican información, secretos. Algo grande está por venir, y escuché planes que pueden destruir a mucha gente. Elena miró a Lucas, alarmada. ¿Qué escuchaste, Clara? Clara cerró los ojos un momento, las lágrimas deslizándose por su rostro demacrado. Están infiltrados en todo. Gobiernos, corporaciones. Y están planeando algo que lo cambiará todo. No sé todos los detalles, pero es demasiado peligroso. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello era mucho más grande de lo que imaginaban. Clara estaba en el centro de una conspiración que podía derribar a personas poderosas. Eso era lo que esos hombres querían. Antes de que pudieran procesar todo, un sonido repentino afuera de la casa los hizo congelarse. Pasos. Lucas se levantó de inmediato, corriendo hacia la ventana. Afuera, una figura se acercaba lentamente a la casa, moviéndose con cautela en la oscuridad. Reconoció la silueta. La mujer misteriosa, que los había salvado antes, había regresado. Está aquí, dijo Lucas, con la voz baja pero llena de expectación. Necesitamos saber lo que sabe. La puerta crujió, y la figura entró en la casa, sus ojos intensos brillando en la penumbra. Les dije que volveríamos a encontrarnos, dijo la mujer, con voz firme pero calmada. Y ahora es el momento de que sepan la verdad. Lucas, Elena y Clara la miraron fijamente, mientras el aire se cargaba con la inminencia de revelaciones que podrían cambiarlo todo. La puerta se cerró con un suave chasquido, y el silencio dentro de la pequeña casa se hizo aún más denso. La mujer misteriosa entró con pasos firmes, llenando el ambiente de una presencia casi intimidante. Sus ojos eran fríos y atentos, como si siempre estuvieran buscando señales de peligro, pero ahora había algo más en ellos, una determinación feroz que indicaba que había llegado para cumplir su promesa. Lucas, Elena y Clara la observaban en silencio. Sabían que este momento era crucial, el punto de inflexión que finalmente traería las respuestas que tanto buscaban. Todo lo que Clara había dicho sobre la red, sobre los secretos, estaba a punto de aclararse. Dijiste que nos encontrarías, habló finalmente Lucas, con una voz firme pero cautelosa. Y aquí estás. Pero antes de ir a cualquier parte, necesitamos respuestas. ¿Quién eres? ¿Y qué está sucediendo realmente? La mujer caminó lentamente hasta el centro de la sala, quitándose el pañuelo que cubría parte de su rostro, revelando sus rasgos con más claridad. Era más joven de lo que habían imaginado, tal vez de unos 30 y pocos años, pero había una dureza en sus ojos que sugería que había visto más de lo que la mayoría de las personas veían en toda una vida. Mi nombre es Valeria, dijo sin rodeos. Y ustedes están en medio de una trama mucho más grande de lo que imaginan. Lucas intercambió una mirada rápida con Elena antes de responder. Sabemos que tiene que ver con Clara. Ella mencionó una organización, una red secreta. Valeria asintió, sus ojos deteniéndose brevemente en Clara, quien estaba acostada en el sofá, visiblemente exhausta pero consciente. Sí, es exactamente eso. La organización para la que trabajo, y contra la que Clara inadvertidamente se enfrentó, está en el centro de una operación global de tráfico de información. Manipulan gobiernos, corporaciones y controlan los medios de comunicación. Nada de lo que sucede a gran escala escapa a su control.
Elena dio un paso adelante, con la mirada fija en Valeria. ¿Y Clara? ¿Cómo se involucró en todo esto? Ella es solo una periodista. ¿Por qué están tan desesperados por silenciarla? Valeria suspiró, cruzando los brazos, como si estuviera preparando cuidadosamente sus palabras. Clara, sin saberlo, tropezó con información sensible mientras investigaba un caso aparentemente común. Escuchó conversaciones, obtuvo documentos que revelaban no solo la existencia de la red, sino también un plan mucho mayor que está a punto de ejecutarse, algo que puede cambiar el orden mundial. Se convirtió en un riesgo para ellos, un riesgo que no pueden permitir que continúe libre. Clara, con dificultad, se sentó un poco en el sofá, su rostro pálido y débil, pero con los ojos fijos en Valeria. ¿El plan? ¿Qué van a hacer? Valeria miró directamente a Clara, su expresión endureciéndose. Están planeando una operación masiva para manipular la economía global. Usando tecnología de punta e información privilegiada, están orquestando el colapso de varias economías simultáneamente, mientras transfieren enormes cantidades de dinero y recursos a sus manos. Esto generará un caos financiero sin precedentes, lo que les permitirá reconfigurar el poder mundial a su favor. Lucas dio un paso adelante, incrédulo. ¿Estás diciendo que van a destruir deliberadamente economías enteras para obtener el control del mundo? Exactamente, respondió Valeria con seriedad. Y Clara descubrió la pieza final de este rompecabezas. Ella obtuvo acceso a información que revela cuándo y cómo sucederá esto. Por eso la persiguen con tanta determinación. Si ella divulga lo que sabe, todo el plan podría ser comprometido. Elena negó con la cabeza, incrédula. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Nos ayudaste, pero ¿por qué? Si trabajas para esta organización, ¿por qué estás aquí? Valeria respiró profundamente, claramente esperando esa pregunta. Trabajé para ellos durante años. Al principio, creía que lo que hacían era necesario, equilibrar el poder global, garantizar la estabilidad. Pero con el tiempo, comencé a ver lo que realmente estaban haciendo. No se trata de equilibrio, se trata de control total, a costa de millones de vidas. Ya no podía seguir apoyándolos. Cuando supe lo que Clara había descubierto, decidí que la única forma de detener esto era ayudarla a exponer la verdad. Lucas entrecerró los ojos, aún desconfiado. ¿Y cómo podemos confiar en ti? Porque si quisiera que estuvieran muertos, ya lo estarían, respondió Valeria con frialdad. Los protegí porque sé que Clara puede detener esto. Y yo quiero lo mismo. El tiempo está en nuestra contra, pero tenemos una oportunidad. El silencio cayó sobre la sala mientras todos procesaban la gravedad de lo que se estaba revelando. No era solo una conspiración, era una guerra silenciosa por el control del futuro. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Lucas, su voz baja pero cargada de urgencia. Valeria se acercó a la ventana, mirando hacia afuera, como si estuviera calculando los próximos pasos. Tengo un contacto que puede ayudarnos a exponer esto. Es alguien desde dentro, alguien que también quiere derribar la organización, pero debemos actuar rápido. Ellos saben que estamos moviéndonos. Tan pronto como descubran dónde están, atacarán. Clara, a pesar de su debilidad, miró a Valeria con una nueva determinación. Quiero terminar con esto. Si lo que se puede salvar a otros, entonces debemos actuar ahora. Elena tomó la mano de su hermana, el alivio mezclado con el miedo en sus ojos. ¿Pero cómo? Nos están cazando. Y Clara no tiene fuerzas. Yo me encargaré de la seguridad, dijo Valeria con firmeza. Saldremos de aquí antes de que nos encuentren. Tengo un lugar seguro donde podemos ultimar el plan. Solo deben confiar en mí. Lucas miró a Elena y luego a Clara. Sabía que no tenían otra opción. Era ahora o nunca. Vamos, dijo con voz firme. Estamos dentro. Valeria asintió y se movió rápidamente. Debemos irnos ahora, antes de que rastreen nuestra ubicación. Tienen ojos y oídos en todas partes. Si queremos tener alguna oportunidad, debemos desaparecer. Lucas ayudó a Clara a levantarse con cuidado, mientras Valeria lideraba el camino hacia afuera de la casa. Afuera, la noche seguía oscura, y el silencio era casi opresivo. Sabían que en cualquier momento podrían ser encontrados, pero estaban listos para el próximo paso, la batalla final que definiría si la verdad sería revelada o si la red secreta seguiría operando en las sombras.
El coche de Valeria estaba estacionado a pocos metros de la casa. Entraron rápidamente, y Valeria pisó el acelerador, dejando atrás la pequeña casa. La carrera contra el tiempo había comenzado. ¿A dónde vamos?, preguntó Elena, mirando ansiosamente por la ventana. Hacia la última oportunidad de exponerlo todo, respondió Valeria, con los ojos fijos en la carretera. Vamos a encontrarnos con mi contacto, alguien que puede garantizar que esta información sea vista por todo el mundo. Si logramos llegar a tiempo, podemos evitar el colapso que están planeando. Lucas asintió, tomando la mano de Elena. Estaban cerca del final. Pero el camino por delante seguía siendo peligroso, y cualquier error podría ser fatal. Mientras el coche avanzaba por la noche, Lucas miró a Clara, quien estaba recostada en el asiento, con los ojos entrecerrados pero con una expresión de determinación renovada. Habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Todo estaba a punto de revelarse, el destino de Clara, el futuro de la organización y la lucha por la verdad. Y el final, de una forma u otra, se estaba acercando. La carretera parecía extenderse infinitamente frente a ellos, con el coche de Valeria atravesando la oscuridad de la noche como una flecha. El rugido del motor era el único sonido que llenaba el tenso silencio entre Lucas, Elena, Clara y Valeria. Estaban en camino hacia un destino desconocido, pero todos sabían que esta sería la última etapa de una carrera desesperada contra el tiempo. El momento de la verdad se acercaba. Clara, aún débil pero con los ojos más lúcidos, estaba recostada en el asiento trasero junto a Elena. El cansancio evidente en los rostros de ambas era palpable, pero también había una nueva determinación brillando en los ojos de Clara. Sabía que la información que poseía era la clave para destruir la organización que la había mantenido cautiva y que amenazaba el futuro de millones de personas. Lucas, sentado en el asiento delantero, miró a Valeria mientras conducía a toda velocidad. Sabía que estaba confiando en una mujer cuya lealtad aún era incierta, pero no tenía otra opción. Todo dependía de ella ahora. ¿Cuánto falta para llegar?, preguntó Lucas, rompiendo el pesado silencio en el coche. Valeria no apartó los ojos de la carretera, pero respondió de inmediato y con firmeza. Estamos cerca. Nos encontraremos con mi contacto en un lugar seguro, fuera del alcance de la organización. Allí podremos transmitir la información que Clara descubrió. Una vez que esto salga a la luz, su plan no podrá continuar. Elena miró por la ventana, con sus pensamientos dominados por el miedo de que los estuvieran siguiendo. ¿Estás segura de que no nos han rastreado?, Valeria apretó los labios. Si somos lo suficientemente rápidos, lo conseguiremos. Pero ellos están en todas partes. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. El coche salió de la carretera principal y comenzó a recorrer un camino de tierra estrecho, rodeado de árboles densos. Lucas no podía ver mucho más allá de los faros del coche, pero el entorno aislado le hizo sentir que finalmente estaban acercándose a algo crucial. Valeria redujo la velocidad y, minutos después, detuvo el coche frente a una casa de campo sencilla, escondida entre los árboles. Había un vehículo estacionado afuera, señal de que el contacto de Valeria ya estaba esperando. «Estamos aquí», dijo Valeria mientras apagaba el motor. «Mi contacto está dentro. Él tiene los medios para garantizar que todo lo que Clara sabe llegue al público». Lucas y Elena ayudaron a Clara a salir del coche, sus cuerpos agotados pero alimentados por la esperanza de que el fin de este infierno estaba finalmente a la vista. Juntos siguieron a Valeria hacia la casa, cuyas luces estaban encendidas, proporcionando una sensación de calidez y seguridad. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Todavía no estaban a salvo. Al entrar en la casa, fueron recibidos por un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una expresión seria. «Este es Marcos», dijo Valeria, presentándolo. «Es un exmiembro de la organización y ahora trabaja para exponer sus operaciones. Él puede asegurarse de que la verdad sea difundida». Marcos extendió la mano hacia Clara, con una mirada grave. «Es un placer conocerte, Clara. He oído mucho sobre lo que descubriste. Sé que la carga de esto es enorme, pero debemos actuar rápido». Clara asintió lentamente, todavía apoyada por Elena. «Solo quiero que todo esto termine. Si lo que se puede detener esta catástrofe, haremos lo que sea necesario». Marcos los condujo a una sala al fondo de la casa, donde había varios equipos de tecnología, computadoras, monitores y una mesa llena de documentos. «Aquí es donde lo haremos», explicó. «Clara, grabarás tu testimonio.
Subiremos los documentos que obtuviste y, con un solo envío, esto será distribuido a varios canales de medios independientes de todo el mundo. La organización no podrá detener la filtración. Clara asintió y, con la ayuda de Lucas, se sentó frente a la mesa mientras Marcos comenzaba a preparar todo para el envío. Obtuve algunos de los documentos mientras estaba cautiva, explicó Clara. Se comunicaban cerca de mí, pensando que estaba demasiado débil para entender. Pero escuché. Y capturé información importante. Valeria observaba en silencio, pero con atención a cada movimiento. Sabía que mientras estuvieran allí, corrían el riesgo de ser encontrados. Tenemos que ser rápidos. Una vez que esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás. Elena, nerviosa, caminaba de un lado a otro. ¿Y si ya saben que estamos aquí? ¿Y si están en camino? Antes de que alguien pudiera responder, un sonido distante de motores aproximándose rompió el silencio de la casa. Todos se giraron al mismo tiempo, y el pánico brilló en los ojos de Elena. «¿Están aquí?», gritó. Marcos miró a Valeria con urgencia. «¿Cuánto tiempo tenemos?». «Unos minutos, como mucho», respondió Valeria, corriendo hacia la ventana para observar el exterior. «Preparen todo para el envío. Yo los retendré el mayor tiempo posible». Lucas se acercó a Clara, ayudándola a prepararse para la grabación. «Clara, tenemos que ser rápidos. Esto está por terminar. Tú puedes hacerlo». Clara respiró hondo, tratando de reunir las últimas fuerzas. Con la cámara encendida, comenzó a hablar, su voz débil pero firme. «Me llamo Clara, y lo que estoy a punto de revelar puede cambiar el mundo. Durante semanas, fui retenida prisionera por una organización que planea desestabilizar economías y controlar gobiernos mediante manipulación a gran escala. Lo que están a punto de hacer tendrá consecuencias catastróficas para millones de personas». Mientras Clara hablaba, Marcos subía los archivos a su computadora, preparándolos para el envío. Afuera, Valeria se posicionaba junto a la casa, armada, lista para enfrentarse a quienes llegaran. Los motores se acercaban cada vez más, y el sonido de los coches aproximándose rápidamente creó un ambiente de pánico en la casa. «No tenemos tiempo», gritó Valeria desde la puerta. «Lucas, Elena, prepárense para escapar». Clara terminó su testimonio, y Marcos apretó el botón de envío. «Listo. Ha sido enviado a más de 50 canales de medios independientes. Ahora no podrán detener la filtración». El alivio momentáneo se cortó por el sonido de neumáticos derrapando afuera. Los hombres de la organización habían llegado. Valeria miró a Lucas y Elena, con el rostro serio. «Tienen que salir de aquí ahora. Yo los retendré el mayor tiempo posible. Marcos tiene un túnel de escape en la parte trasera. Úsenlo». «¿Y tú?», preguntó Elena, con la voz temblorosa. «Haré lo que sea necesario», respondió Valeria con una sonrisa amarga. Sabía que este día llegaría. Lucas asintió, sabiendo que no había más tiempo para discutir. Tomó a Clara en brazos, y junto con Elena, siguió a Marcos hacia la parte trasera de la casa. Allí, una escalera llevaba a un túnel oscuro que pasaba por debajo de la casa y se extendía hacia el bosque. Al salir del túnel, corrieron por el bosque, mientras el sonido distante de la confrontación quedaba atrás. Estaban libres, pero sabían que el precio había sido alto. Horas después, la noticia ya estaba en todas partes. La filtración de información sacudió gobiernos, expuso la corrupción de la organización y evitó el colapso económico que habían planeado. La verdad finalmente había salido a la luz. Clara, aunque todavía débil, estaba viva. Y su valentía había cambiado el curso de la historia. Lucas y Elena, a su lado, sabían que la lucha había terminado. Ahora el mundo conocía la verdad. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, podían respirar aliviados. La luz de la verdad, finalmente, prevaleció. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.